Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi. Estamos ya de regreso en el matinal, son las 9:20 y bueno, estamos a día viernes ya 13, 14. Estoy aquí ya perdida con el tema de la fecha, tan rápido que vamos avanzando. Bueno, estamos a viernes 14 de noviembre, se nos vienen las votaciones este domingo 16 y por ello vamos a hablar el día de hoy. Vamos a resolver bastantes temas también que tenemos al respecto de cómo podemos votar, lo que debemos tener también, ¿cierto?, para poder ejercer nuestro voto. Vamos a conversar con Lucy Cepeda Acevedo, directora del Registro Civil, a quien le agradecemos primeramente por estar con nosotros esta mañana para informar, ¿cierto?, de estos temas y dudas también que aún existen con respecto a la cédula de identidad. Pero primero le doy las bienvenidas y muchas gracias por encontrarse con nosotros. Gracias, Natalie, muy agradecida también, agradecida a este canal que precisamente tiene muy buena cobertura y es por eso que estamos aquí, para entregar la información y para que el día domingo la comunidad pueda ir a votar con tranquilidad. Sí, siempre surgen bastantes dudas, sobre todo en estos procesos donde es importante tener cierta documentación también. Entonces, ¿qué debemos tener efectivamente? ¿Qué pasa con la cédula de identidad? ¿Qué además de la cédula a lo mejor podemos tener ese día para poder votar en concreto? Bueno, aquí tenemos que aclarar, porque de hecho existen varias dudas y es como curioso porque ya hemos tenido varias votaciones, claro, ¿no es cierto? Pero siempre uno piensa, dice, ¿puedo ir a votar, por ejemplo, con el comprobante de mi cédula de identidad? No, no puede ir a votar con el comprobante de su cédula de identidad. ¿Cuáles son los documentos que nosotros necesitamos para hacer efectiva la votación el día domingo? Con la cédula de identidad, en el caso de los chilenos, con la cédula de identidad y pasaporte que pueda estar vigente o que esté vigente, o en su defecto, con cédula de identidad o pasaporte vencido de a lo menos un año hacia atrás, es decir, al 16 de noviembre del 2024. Yo puedo votar como chileno y chilena con documentos vencidos. Claro, ¿ya? Esa es una duda también bastante vencimiento importante. De un año. Claro, de informar, o sea, porque a lo mejor la gente, claro, deja pasar el tiempo, llegó la fecha y no hicieron la renovación, por ejemplo, o no se percataron que estaba vencido. Aún les sirve. Efectivamente. Un año, ¿cierto? Un año. Perfecto. En el caso de los chilenos, con pasaporte, ¿no es cierto?, y cédula de identidad. En el caso de los extranjeros, con cédula de identidad para extranjeros, que se encuentren ingresados, ¿no es cierto?, a la base de datos del CERVEL. Es decir, ellos ya han transcurrido bastante tiempo que están avecindados en el país, que han cumplido el plazo de 5 años, han cumplido todos los requisitos, ¿no es cierto?, no tienen antecedentes penales, son considerados dentro del catastro como ciudadanos para poder ejercer el voto. Entonces se le emite esta cédula de identidad para extranjeros. Ellos solamente con cédula de identidad. Los chilenos, cédula o pasaporte. Claro, y en el caso del extranjero, solamente con cédula de identidad. ¿Qué pasa para aquellas personas, por ejemplo, que se les extravía días antes o el mismo día incluso la cédula, por ejemplo, y no tienen pasaporte? ¿Qué hacen en ese caso? Lamentablemente ellos van a tener que justificar porque no van a poder votar, no van a poder ejercer su voto, porque esos son los requisitos establecidos en la ley. Entonces, pueden dejar constancia de esto, ¿cierto?, en Carabineros, pero no les sirve de nada tener esta constancia, por ejemplo, o tener algún certificado, algo que informe que se le extravió, por ejemplo. No, porque generalmente ¿qué es lo que hacemos recurrentemente cuando extraviamos nuestros documentos de identificación? Nos acercamos a las oficinas del Servicio de Registro Civil para que nos puedan emitir un nuevo documento. Y tenemos el comprobante, nos emiten el comprobante, ¿no es cierto? Ese comprobante no les sirve para efectos de votaciones, no les sirve. Perfecto. ¿Ya? Va a ser rechazado en la mesa donde vaya a tener que votar. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con esas cédulas que están un poco dañadas, un poco ilegibles también, un poco de deterioro? Bueno, ¿Qué pasa en ese caso? Ahí de lleno entra, ¿no es cierto?, el perito dactilográfico para verificar ese documento. No basta, ¿no es cierto?, verificar no solamente el número de RUN o DCI,
También nosotros lo incorporamos a nuestra base de datos y vemos la huella, tomamos la huella del usuario o de la usuaria, en este caso del votante o de la votante, y inmediatamente hacemos un registro con nuestra base de datos. Nosotros vamos a estar trabajando en los 46 locales de votación. Hay 46 locales de votación en este momento en la región de Atacama, se extendieron. Vamos a estar con nuestros peritos dactilográficos que tienen conocimiento en estos procedimientos y además vamos a trabajar en la dirección regional y vamos a estar conectados con la base de datos frente a cualquier situación irregular que se puedan advertir en las mesas y que se tenga que resolver en el momento, ¿ya? Porque se tiene que dar curso progresivo a las atenciones, porque vamos a tener, hoy día las votaciones son obligatorias y vamos a tener una gran concurrencia de público. ¿Han tenido eventualidades, por ejemplo, en ese mismo sentido, por ejemplo, de que una persona presente una cédula que no le corresponde? Sí, efectivamente, usted me está hablando de suplantación de identidad. Claro. Aquí en la región no hemos tenido esas situaciones. Hemos tenido otras situaciones. Por ejemplo, llega un votante o una votante a emitir su voto y precisamente ella a través de un trámite judicial hizo un cambio de nombre. Entonces no coincide en el padrón electoral, claro, ¿no es cierto? No concuerda. No concuerda el cambio de nombre que tiene ella con su documento, con su nuevo documento. Entonces es ahí donde interviene el perito dactilográfico y nos conectamos a nuestra base de datos y nos damos cuenta que efectivamente desde que se incorporó a la base de datos del CERVEL todos estos antecedentes de esta persona, transcurrió cierto tiempo, ¿no es cierto? Y en ese tiempo ella hizo ese cambio de nombre. Entonces no aparece, no se visibiliza en la base de datos del CERVEL y nosotros podemos acreditar a través también de la huella, porque tomamos la huella para corroborar la identidad, pero nosotros ya sabemos de que esa persona hizo esa tramitación en sede judicial, cambió su nombre. Perfecto, entonces todas esas problemáticas también que van surgiendo en el momento se tratan de resolver a la brevedad con estos peritos también. Efectivamente, y también nos sucede, por ejemplo, con la ley 21.120, con el cambio de nombre y sexo registral, que no coincide a veces el sexo y el nombre de la persona. En la base de datos puede aparecer como varón, ¿no es cierto?, pero quien viene a votar ahora ya es una persona de sexo femenino. Con el nombre que corresponde, ¿no es cierto? Serían como problemáticas más recurrentes. Claro, y en esa situación nosotros somos muy, de alguna otra manera, muy rigurosos porque tenemos que mantener la privacidad de estas situaciones y es por eso que ya estamos en sintonía con los presidentes de mesa para que esas situaciones no sean visibilizadas públicamente y puedan ser resueltas de manera ya mucho más privada. Más privada. Claro, también. para no vulnerar, ¿no es cierto?, claro, a la persona ni para que sea pública su situación. Ya, perfecto. Entonces se trata de abordar de esa manera también, de la forma más reservada posible. Claro, la forma más reservada posible. Así que para que la persona igual sienta esa tranquilidad de ir a votar. De ir a votar. Así es que en ese sentido llamamos, ¿no es cierto?, a la comunidad que esté en esta situación particular, que tenga la tranquilidad que por lo menos con respecto a nuestros peritos dactilográficos ya tenemos, digamos, aleccionado la forma de trato para estas situaciones particulares. ¿Cómo ha sido el funcionamiento también del registro civil? ¿Han notado un aumento, una demanda también con respecto a la renovación efectivamente de la cédula por las votaciones? ¿Han extendido también sus funciones, el tema horario? Sí, efectivamente, nosotros el día de ayer sacamos notas, ¿no es cierto?, publicitamos a nivel nacional de que iba a haber una extensión horaria precisamente solamente para efectos de entrega de documentos, para que la gente tuviese sus documentos para el día domingo. Es horario continuado hasta las 4 de la tarde. El día de hoy, el día viernes, el día de hoy también tenemos un horario continuado hasta las 4 de la tarde, solamente para efectos de entrega de documentos de identificación, para ningún otro trámite. Ningún tipo de trámite. Claro. Ya netamente claro, con ese fin. Porque nosotros cerramos, ¿no es cierto?, las plataformas para seguir trabajando en otras diligencias que nos quedan pendientes. Seguimos trabajando en la tarde después de la atención de público, en las tramitaciones de los usuarios y las usuarias, pero para efectos de entrega sí tenemos habilitado, digamos, el módulo para que se haga la entrega de estos documentos. Claro, y es súper importante también
diferenciar, porque solamente es netamente para el retiro. Solamente para el retiro. Solamente para el retiro. Bueno, y el tema de la renovación tendrían que haberlo hecho obviamente con Claro, anterioridad. claro. Pero sabemos que también podemos utilizar nuestra cédula o pasaporte que no esté vigente, ¿cierto? Sí, con pero un año. fíjese que nosotros aquí en la región tenemos un comportamiento bien responsable. Lo hemos advertido porque nosotros generalmente hacemos la contabilización de los documentos que nos quedan pendientes y son muy pocos. Siempre la gente es responsable en ese sentido y viene a retirar sus documentos. Sin perjuicio que además tenemos una población flotante que son de las empresas mineras, que a pesar de también que es una población flotante, que podríamos bastante decir, importante, ¿no es cierto?, que es bastante, sí. y hacen sus trámites acá, ellos también hacen sus retiros dentro de los plazos pertinentes, o en su defecto, al momento de efectuar el trámite, como no se van a encontrar en la región, dicen, ¿sabe qué? Yo necesito efectuar el retiro en mi domicilio, que es allá, por ejemplo, en Santiago, que es en Valparaíso, en fin, así es que vemos, ¿no es cierto?, que hay una suerte de responsabilidad. Sí, ya. Absolutamente. No es como siempre todos los chilenos que esperamos hacer las cosas a última hora, por ejemplo. No. En este caso no, se hace con anterioridad, claro. Y se cumple también con el tema, porque claro. Muchas veces realizamos el trámite, pero no hacemos el retiro también. Claro. Quedan ahí rezagadas estas células. Claro, después caducan y nosotros tenemos que destruir, porque no podemos dejar con esos documentos. Hay una situación particular que a mí me gustaría relevar. Muchas veces quedan documentos sobre la mesa. Ay, suele pasar mucho. Se le olvidó, ¿no es cierto?, al votante que dejó el documento y se le extravió. Lamentablemente, muchas veces a nosotros nos requieren información con respecto a ese votante o a esa votante, de su domicilio, de su teléfono, si es que nosotros lo tenemos. Nosotros no entregamos esa información. Precisamente nosotros tenemos una obligación de resguardo y de confidencialidad de los datos de los usuarios y de las usuarias. Lamentablemente no lo podemos entregar, ¿ya? Entonces ahí entraría, ¿no es cierto?, en este caso CERVEL, a conversar tal vez, me imagino yo, con Carabineros, que también puede tener alguna base de datos, o ellos también tener actualizado esos antecedentes, para poder entregar posteriormente esos documentos que han sido extraviados. Ahí más que nada va como la responsabilidad de la persona, yo creo, de cada quien, de informarse, de ir a lo mejor al lugar, consultar si efectivamente se le pudo haber quedado en este lugar, pero no está en esas facultades suyas. No, nosotros solamente somos, como servicio no, podemos entregar cualquier otro tipo de información, atingente incluso a nuestra institución si es que se da la oportunidad, pero estamos abocados precisamente a lo que son las votaciones. Pero para entregar información privada de los votantes y de las votantes, nosotros no estamos autorizados, no lo vamos a hacer. Ya, para que eso también quede claro, para que tengan digamos, la tranquilidad de que no vamos a entregar ni cédula, o sea, ni domicilio, ni tampoco número de celular, eso no lo hacemos. Ya. Perfecto, entonces ahí cada cual se hace responsable, pero pasa mucho, es típico, sobre todo cuando uno, claro, lo saca de su billetera, de su cartera, lo pone sobre la mesa y ahí suelen quedarse, extravían bastante, me imagino también durante este proceso. Y ahí también es fundamental que las personas que son vocales de mesa también estén muy al tanto de eso. Estén al tanto, claro, sí, ya esa es una labor de ellos, netamente. De ellos, claro. Pero ustedes van a estar presentes en cada lugar de votación. En los 46 lugares de votación. Perfecto. Datos bastante importantes, muchas dudas que siguen estando presentes con respecto a lo mismo, que a lo mejor siempre es importante ser majadero porque nos falta el que aún tiene esa duda con respecto a qué tiene que hacer, qué debe llevar, con qué puede votar, pero comprobantes nada, constancias tampoco, simplemente cédula y pasaporte en el caso de los chilenos y extranjeros con su cédula de identidad. Efectivamente. Muchas gracias, le queremos agradecer enormemente. Sabemos que tiene que dirigirse rápidamente a otro lugar. Estuvimos conversando con Lucy Cepeda Acevedo, directora del Registro Civil. Así que informando sobre lo que va a acontecer, bueno, este fin de semana y los documentos necesarios para ello. Muchas gracias, que le vaya excelente. Muy amable, gracias. Pequeña pausa comercial, 9:34 y volvemos al matinal. No se vaya, vamos y volvemos.